¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Tenga usted muy buenas noches y bienvenidos. Ya estamos listos para otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a tener a la periodista y escritora María O'Donnell a propósito de su último libro, Aramburu, el crimen político que dividió al país, el origen de Montoneros. Lo tengo aquí, el libro, vamos a mostrarlo. Es el último material de Editorial Planeta que escribió María O'Donnell. Vamos a estar con esta querida colega y periodista. En su interior, y antes de comenzar a leerlo, se traduce la canción popular de la juventud peronista en los años 70, cuando decían duro, 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 estos son los montoneros que mataron a Aramburu. Sobre esto, después de los auspicios y con María O'Donnell. Auspician este programa. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el grupo asegurador La Segunda. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Digital Sport Shopping Online, artículos deportivos y de moda en digitalsport.com.ar. GastroShop, equipamientos gastronómicos para el hogar, comercios e industrias. Avenida Sabín 447. Reforzá frecuentemente el lavado de manos con agua y con jabón. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Accesaniga, aliado de tus proyectos. Matievich, 30 años al servicio de supermercados y matarifes de todo el país. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresá a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. Instituto CEAR. Pedí tu primera consulta sin cargo. Industria del aluminio y PVC, con la mejor tecnología en aberturas. Eva Perón 8973. Usar cubreboca es cuidarnos y respetar. Municipalidad de Rosario. Llega el mismo jamón con un 30% menos de sodio. Nuevo jamón cocido reducido en sodio de Paladini. Nacimos para esto. El 29 de mayo de 1970, hace 5 décadas, en el Día del Ejército y del primer aniversario del Cordobazo, 2 jóvenes vestidos con uniformes del Ejército tocaron el timbre en el departamento del general Pedro Eugenio Aramburu, pidieron hablar con él y se lo llevaron secuestrado. En su nuevo libro, María O'Donnell, Aramburu denominado, reconstruye el secuestro y asesinato del militar que fue presidente de facto, un episodio que marcó la aparición de Montoneros e instaló un debate sobre el origen de la violencia. La investigación incluyó un encuentro en España con Mario Firmenich, único sobreviviente de la operación. Lo prometido, la autora del libro, la escritora María O'Donnell. María, bienvenida al programa. Un gusto estar con vos esta noche, Turco, bienvenido. Buenas noches. Bueno, gracias, igualmente. Qué lindo escribís, María. Esto tengo que decirlo, ¿no? Porque además de ser un relato sostenido, es atrapante, es muy interesante. No sé cuánto tiempo te llevó, pero el lector se encuentra con un libro fácil de comprender, por supuesto, con algunas cuestiones que son vinculadas a tu opinión y lo subjetivo, ¿no? Pero subyace también la cuestión de la investigación, lo tremendamente objetivo. Hechos que han sucedido y forman parte de la historia, María. Bueno, diga. Sí, que te iba a decir que claro, era el desafío también de como visitar un episodio de la historia que es mayormente conocido en sí, ¿no? Claro. El hecho del nacimiento de Montoneros a partir del crimen de Aramburu. Me ponía un poco también en el desafío de poder contarlo con novedades, con perspectiva, con esos personajes hoy y buscar contarlo de una manera que sea atractivo, usando también, por supuesto, herramientas del periodismo de investigación, del periodismo narrativo, así que me alegro que te haya gustado, Turco. Gracias. Desde ya. Bueno, poco más de 20 años tenían los jóvenes que, camuflados en atuendos militares, irrumpen entonces, como decíamos, en el departamento de Aramburu. General, usted viene con nosotros, le dijo Fernando Abal Medina, apenas Aramburu salió de su cuarto, previo cafecito que les había servido la mujer de Aramburu. ¿Qué significó ese día en la historia política argentina?
Bueno, el 29 de mayo hubo un momento de gran conmoción. Vos sabés que ese episodio de cuando van a secuestrarlo, una parte lo había contado en el famoso reportaje Firmenich del año 74, en el que cuenta cómo él disfrazado de policía, estos otros dos que van disfrazados de militares, Fernando Valmedina y Emilio Massa, que eran los dos jefes en ese momento, cómo llegan al lugar. Pero si uno revisa la causa judicial, que es muy atrapante, que tuve la oportunidad de revisar en profundidad, aparecen también los testimonios de los que estaban dentro de la casa. Entonces te permite entender un poco la situación y la enorme sorpresa que le causa la mujer de Aramburu. Abre la puerta, ve dos jóvenes vestidos de uniforme militar, ella que se había criado entre militares, como esposa, digamos, de un integrante del ejército y conocía a los militares, le parece perfectamente verosímil que sean soldados del ejército, les ofrece café, se va de compras y cuando vuelve a su casa, Aramburu ya no estaba ni había dejado dicho a dónde iba. Ese 29, cuando la familia de Aramburu llama a Onganía, que estaba el dictador Onganía en el momento, en la celebración del Día del Ejército, como recordabas recién, Turco, empieza un momento de mucha desconfianza, porque se desconfiaban mutuamente, fuertemente. Aramburu estaba enfrentado a Onganía y a los generales que acompañaban al gobierno de Onganía, y la primera sospecha del gobierno de Onganía fue: esto es un autosecuestro. Y cuando sale ese día el comunicado, dice: los que secuestramos a Aramburu nos llamamos los Montoneros, hasta ese momento nadie sabía que Montoneros existía como una organización guerrillera, a punto tal que esa noche detienen a los integrantes de un grupo folclórico que es llamado Montoneros, un poco representando lo perdidas que estaban las fuerzas de seguridad al descubrir que existía un grupo que se llamaba Montoneros y que decía tener cautivo a Aramburu. ¿Cómo hacen estos jóvenes sin demasiada experiencia militar para secuestrar a un expresidente, lograr tenerlo oculto frente a la mirada de toda una sociedad, el poder del turno, con todo el poder expectante, ¿no? Claro, eso vos sabés, Turco, que siempre se llamó mucho la sospecha del entorno de Aramburu, que creyó que, por un lado, hay un hecho muy relevante y llamativo, que es que Aramburu no tenía custodia. Era un expresidente que estaba sin custodia. Según Firmenich, eso fue lo que hizo que lo eligieran como víctima. Podrían haber sido él o Rojas, el almirante Rojas, otro ícono, ¿no?, del vicepresidente en la Libertadora, otro ícono del antiperonismo, o sea, Aramburu. Entonces dice, a nosotros, dice Firmenich, nos daba lo mismo, Rojas o Aramburu, porque el mensaje era el mismo, veníamos a vengar, digamos, lo que habían sido 15 años de persecución y proscripción del peronismo. En el 70 llevaban 15 años. Y entonces un poco el factor sorpresa es lo que explica en gran parte el hecho de que Aramburu además no se haya resistido, porque Aramburu se levanta de su casa, baja a la planta baja, pasa delante de la empleada de un comercio, va al estacionamiento donde él habitualmente guardaba su auto y donde lo esperaba el chofer, digamos, de Montoneros, y en ningún momento de ese trayecto dice nada. Entonces está la sospecha, digamos, de que Aramburu mismo creyó ese engaño, que no solamente la mujer, sino que Aramburu también creyó en un primer momento que era el propio Onganía el que lo había mandado a buscar, quizás habrá pensado que lo iban a arrestar, porque él estaba ya medio en conversaciones, incluso a través de intermediarios con Perón, proponiéndose a sí mismo como una figura de transición para que el peronismo pudiera volver a formar parte del sistema, digamos, a participar de elecciones. Sí, ¿y se sabía si había resultados de esa charla con Perón o ese protagonismo que pretendía Aramburu de captar los votos peronistas? ¿Había comunicación? ¿Hay elementos que lo comprueban? Bueno, ese mismo día, Turco, él tenía un encuentro, de hecho a las 11 de la mañana, él lo secuestra a 9 y pico de la mañana, y a las 11 de la mañana llega lo que era su primera cita en agenda, porque a él, a pesar, justamente por su enfrentamiento con Onganía, no lo habían invitado a la ceremonia de aniversario del ejército, y esa mañana, a las 11 de la mañana, tenía un encuentro con Rojas, un abogado que provenía del radicalismo, que estaba en conversaciones con Perón, y que era un poco el intermediario también de decirle, bueno, Aramburu está pensando, lo que después hizo un poco Lanusse, ¿no? El Gran Acuerdo Nacional, él se imaginaba a sí mismo también como una figura que permitiera esa transición. ¿Y qué imagen tenía en la gente Aramburu? Bueno, por supuesto que en el peronismo era la figura del hombre que participa del golpe del 55, el hombre que sobre todo ordena los fusilamientos del general Valle, que era el general
que se había sublevado en nombre de la Constitución durante el gobierno de la Libertadora y había sido compañero de promoción de Aramburu, y Aramburu lo manda a ejecutar en lo que era la penitenciaría, ahí acá en la calle Las Heras y Coronel Díaz. Era también el hombre al que le achacaban la responsabilidad porque en ese momento todavía no se sabía qué había pasado con el cadáver de Eva, se sabía que la Libertadora lo había sacado de la CGT y que misteriosamente había desaparecido. Después se supo, por supuesto, que lo había mandado a Italia a un cementerio con un nombre falso. Y ese fue un poco uno de los alegatos que hizo en su defensa Aramburu mientras estuvo sometido a lo que los montoneros llamaron el juicio que le hicieron en Timote, donde lo llevaron en la quinta. Y él dijo, no, bueno, había opciones mucho peores. Rojas y la Armada quería directamente destrozar el cadáver de Eva, y yo lo que quise fue preservarlo, y por eso es que lo mandé al exterior. Si ustedes me dan tiempo, le dice Aramburu, yo les puedo garantizar que les voy a dar dónde está, etcétera, y facilitar la recuperación del cadáver de Eva. Pero era esa figura, ¿no?, para todo un sector del peronismo y de la resistencia peronista. Por eso, cuando se conoce su crimen, el 1 de junio, cuando sale el comunicado de que lo habían matado, hubo un sector de la población que lo celebra, que entiende que hay ahí una vindicación de la persecución que habían sufrido muchos peronistas. Y después hay un repudio enorme, muy grande a la violencia, incluso todos los presidentes no radicales, Frondizi, Ilia, los militares del momento, y muchos peronistas también en ese momento salieron a repudiar el crimen. Perón mantuvo un tiempo de silencio y después manda esa famosa carta a Montoneros donde los avala y le dice encomio lo actuado, en parte en reconocimiento a que Montoneros, de la mano de ese hecho, se convierten en protagonistas de una escena de la noche a la mañana, claro, y en interlocutores del propio Perón, ¿no? Los protagonistas del secuestro eran muy jóvenes. Emilio Massa tenía 25 años, Fernando Abal Medina 23 años y Mario Firmenich, quien coordinará el operativo, 22 años. ¿Había inocencia propia de la juventud de esa edad o eran jóvenes maduros? No, a ver, iban a matar o morir, eso estaba claro. De hecho, Firmenich dice, nosotros no creíamos que íbamos a salir vivos todos de ahí adentro. O sea que el sentido de la vida muy tempranamente tenían la idea de que se podía matar o morir, y las dos cosas, matar y morir, lo cual es importante también ver dentro de la lógica católica de los montoneros, porque este era un grupo, los cordobeses eran del Liceo Militar de Córdoba, muy católicos. Los de la ciudad de Buenos Aires también, Fernando Abal Medina venía de una familia de acción católica, el propio Firmenich había sido dirigente de la Juventud Estudiantil Católica en el Nacional Buenos Aires, y un poco se habían radicalizado, Turco, de la mano de los curas tercermundistas, de los curas que proponían un compromiso con la pobreza, que habían ido a vivir a las villas. Un poco los curas villeros de hoy son herederos de esa tradición de la iglesia que nace justo en esa época, que los acerca a los movimientos guerrilleros de la época. Estaba Cuba, digamos, había toda una efervescencia en América Latina. Y por supuesto que esto no quiere decir que todos los curas hayan avalado la lucha armada. De hecho, el cura Mujica, que fue una gran influencia para ellos, no lo hizo. Pero sí los curas los llevaron a una militancia, y a través de esa discusión se encuentran, y después se hacen peronistas. Te diría que primero eran católicos, nacionalistas, y después se volvieron peronistas, ese núcleo original, ¿no?, de Montoneros, que después se amplía, ¿no?, mucho, pero estamos hablando del grupo este. Montoneros, a partir de esto, se pone a la cabeza de un proceso de resistencia, entre comillas, peronista, que llevaba años, se convierte en una suerte intermediario de Perón en el exilio. ¿Cómo los trata Perón después de eso, después del crimen? Vos sabés, Turco, que yo revisando esa historia encuentro que ahí está bastante... están todas las huellas del equívoco que después se genera, ¿no? Los montoneros no lo conocían a Perón. Tampoco es muy claro qué modelo de país tenían en la cabeza, porque nunca lo explicitan mucho tampoco. No eran socialistas que admiraban el modelo cubano o el modelo de la Unión Soviética. Ellos tenían como una concepción más compleja. De hecho, yo en el libro cuento algo que para mí fue muy interesante, que es que cuando van a entrenar a Cuba, para los cubanos era una rareza esta guerrilla católica, peronista, no terminaban de entenderle la ideología, ¿no? Y entonces ellos se vuelven interlocutores de Perón, y ese primer encuentro después del triunfo de Cámpora
primero le demandan a través de una carta que siente posición, y Perón sienta posición y les da la bienvenida al movimiento justicialista y le dice, ustedes van a hacer las formaciones especiales. Y entonces los montoneros le dicen, pero nosotros no queremos que nos usen como carta de intercambio con el régimen militar para abrir elecciones y que después nos olviden. Y Perón le dice, no, y no queda claro que espera uno y otro a cambio. Pero los montoneros de entrada sospechan que Perón los puede usar. Y entonces pues gana Cámpora, y ese encuentro en Madrid, en España y en Italia, donde Montoneros como que había sido muy importante, ya había crecido un montón y había sido muy importante en el triunfo Cámpora, pretende tener un rol protagónico que Perón les niega. Y ahí ya empieza todo mal. Y después, por supuesto, ¿no? La vuelta de Perón, la famosa echada de la plaza, etcétera, etcétera. Pero en el origen ya está claro que es una relación donde los montoneros pretenden imponerle condiciones. De hecho, Ignacio Vélez, uno de los montoneros que participó del secuestro, me lo dijo. Él dice, nosotros de entrada pretendimos disputarle a Perón esa intermediación entre Perón en el exilio y lo que pasaba en la Argentina. Vamos a hacer una pausa, algunas preguntas que van a quedar pendientes, las respuestas en definitiva. Era un doble agente Firmenich. ¿Cómo fue el encuentro tuyo con Firmenich en España, en Cataluña concretamente? Y además, ¿cómo fueron los últimos momentos de Aramburu? ¿Nos esperás, María? ¿Cómo no? Ya regresamos con María O'Donnell, que está presentando su nuevo libro. Enseguida volvemos.